día, yo recuerdo perfectamente, yo vivía en calle Córdoba y Salta, y estaban los obreros, los trabajadores de Luz y Fuerza, arreglando, haciendo sus trabajos. Y cerca del mediodía llegó gente del sindicato y ordenó abajo todo el mundo, hay huelga general. Mire, lo tengo registrado como si fuera hoy. Sí. Y no hablemos a la noche, claro, yo, mi padre era dirigente ferroviario, de los pocos dirigentes ferroviarios peronistas, ¿no es cierto? Claro. Inclusive después le hizo la campaña al entonces coronel Perón, cuando en el 46 triunfó en la elección a presidente de la nación. Así que el 17 de octubre yo tenía 7 años y lo pude vivir. Y bueno, como dice Márquez, ¿no es cierto? Vivir para contarla. Y mire, desde entonces si yo tengo para contar. Me tocó vivir gran parte, 2/3 partes de un siglo, el siglo XX, que en el mundo, sin lugar a dudas, pero vamos a la Argentina, ha sido sumamente trascendente. Trascendente desde el comienzo, ¿no es cierto?, donde había sentado sus reales la generación del 80 y la oligarquía. Los 100 años de 1810 a 1910 nos encontraron con la pompa de los festejos con gente del extranjero, y los ingleses mandaron la monarquía y todo lo demás, y el pueblo no estaba presente. Pero con Roque Sáenz Peña avanzamos, ¿no es cierto?, al voto obligatorio, universal, secreto, y fue uno de los grandes avances y dio la posibilidad que llegara don Hipólito Yrigoyen. Después en 1930 con Uriburu hemos vuelto para atrás, inauguramos la famosa década infame. Claro. Pero los jóvenes oficiales que se reunieron alrededor de lo que se llamó el GO, claro, y dijeron no, patrón Costa no, seguir con la corrupción y sobre todo el fraude no daba para más. Y el 4 de junio es la famosa revolución, ¿no es cierto?, de 1943. A partir de ahí, justamente después se deriva en lo que todos conocemos, fue el famoso 17 de octubre, que después se le llamó el Día de la Lealtad. ¿Por qué se llamó el Día de la Lealtad? La lealtad de ese pueblo, para usar un término, López, que está de moda ahora, invisibilizado. Ajá. Como decía Scalabrini Ortiz, el subsuelo de la patria que emergía. El subsuelo de la patria sublevada. No tenidos en cuenta. Era la plebe de la cual hablaba la aristocracia y la oligarquía argentina, claro, que era la gente decente, ¿no es cierto? Claro, se llevaron una sorpresa tremenda de lo que pasaba, pero el pueblo humilde de la patria, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, el entonces coronel Perón, comenzó a tomar una serie de medidas que lo que comenzó a efectivizarse lo que se llamó la justicia social. Claro. Entonces, uno de los golpes más tremendos para estos sectores, ¿no es cierto?, minoritarios, fue el Estatuto del Peón, que en estos días se cumple no sé cuántos años. Doctor, permítame, usted sabe que hace unos días yo publiqué algo y tuvo mucho eco, incluso creo que en la página Entre Peronistas también salió, que digo, cuando Perón, a ver si usted puede reflexionar sobre esto, ¿no es cierto?, porque después en las elecciones se vio, cuando Perón establece el Estatuto del Peón de Campo, que le da dignidad a ese trabajador que él conocía muy bien, lo conocía muy bien, digo, ahí la oligarquía le declara la guerra, ¿no? Pero por supuesto, claro. Fíjese usted, voy a ir porque cuando hablamos de la historia, mire lo que le voy a decir. Sí. Claro, usted va en colegio primario, en secundario, hablamos de la historia, hablamos de la independencia, de la libertad,
los próceres, háblanos de las batallas, que fueron sumamente importantes, sin lugar a duda, pero no hablamos de algo, el desarrollo desde el punto de vista sociológico de nuestra sociedad, de nuestra comunidad en claro, el tiempo. Claro. No es lo mismo el siglo XIX que el siglo XX, por eso yo estaba refiriendo a esta cuestión. Y con el radicalismo comienza a emerger lo que se dio en llamar la clase media, y con el 17 de octubre se visibiliza justamente lo que, como le decía antes, la clase trabajadora, la clase humilde, la clase sumergida, la clase que no tenía derechos, que existía, pero que para los grandes medios de comunicación y los intereses que se manejaban en el país, evidentemente no era. Era un país agroexportador, ¿no es cierto? Sí. Inclusive en esa época, alrededor del 1950, 45, 50, comenzó a desaparecer la aristocracia. El problema que tuvo el peronismo fue justamente con quién, con la oligarquía, ese sector que lo dibuja y lo expresa Jauretsch muy bien, sí, en sus escritos, en su pensamiento, en sus libros, cuando habla de justamente de la situación que se vivía entonces en el país, en ese aspecto. Y entonces usted comienza junto con la gente de Forja, porque es importante, y yo le digo siempre a los jóvenes, de esta época, que les cuesta leer, y leer la otra parte de la historia como le estoy diciendo yo. Sí. Léelo a Manuel Gálvez, léelo a Jauretsch, léelo a Scalabrini Ortiz, léelo a Abelardo Ramos, léelo, ¿no es cierto?, claro, a Saldía, leamos la gente, a Piña, a la gente que te cuenta la historia de qué es lo que realmente pasaba en nuestro país, ¿no es cierto? Sí. La historia de los ferrocarriles argentinos de Scalabrini Ortiz. Bueno, usted dijo que el primer ferrocarril argentino fue argentino, fue el ferrocarril oeste. Bueno, doctor, yo lo que quería decir, acá habitualmente los jueves hace un espacio del programa largo, Rolando Maggi, que es un especialista en ferrocarril y tiene una visión geopolítica de eso, y él cuenta la verdadera historia que ocultaron muchos. Y vamos al tema, usted lo nombraba a Patrón Costa, aquel que no le perdona a Perón en un escrito que su trabajador lo mirara a los ojos y le reclamara un salario. Claro, no podían entender justamente eso, claro, que levantaran la vista y le hablaran de igual a igual. Qué bárbaro. Y lo único que hacían era defender su dignidad, claro, ¿no es cierto? Y porque en aquella época, antes de la aparición del justicial, lo que se dio como doctrina la justicialista, porque Perón ha sido muy interesante decirlo 70 y pico años después, Perón fue muy claro, dijo hay una sola doctrina para, sí, es para nosotros, es la doctrina justicialista, aquí no hay derecha ni izquierda. Exactamente, es una doctrina, lo que muchos no entienden, doctor, y me gusta hablarlo con usted. El peronismo es una doctrina. Ni más ni menos, no es un problema ideológico, claro, ni de progres, ni de conservadores, es una doctrina y es la comunidad organizada. Claro. Entendámoslo, porque este es un problema, bueno, que de alguna manera todavía no está saldado en estos momentos dentro del peronismo. Ahora va mi pregunta, doctor, por esto es tan interesante. Hay en la vida, en el cristianismo y humanismo, de que el peronismo lo interpreta fielmente, hay valores permanentes. ¿Qué es esto de ayornar? Ayornar, que uno puede cambiar alguna forma, pero la esencia, los valores permanentes de la familia, la patria, el amor por eso lo dice también Perón, y echa mano a la doctrina social de la Iglesia. Claro, claro. Y los argentinos tenemos nada menos que al Papa, a Francisco. Qué increíble eso, doctor, ¿no? ¿Cómo lo siente usted que después el Papa haya abrevado también del peronismo? Digo, ¿qué siente usted como peronista? Claro, exactamente. No es que, a ver,
Porque también hay una discusión, dice, el Papa es peronista. No, es al revés, el peronismo abreva en la doctrina social de la Iglesia. Yo le he tenido que explicar inclusive a familiares, a gente grande. ¿Sí? No lo joroben a Francisco. Es al revés. Claro que indudablemente él con su vocación, ¿no es cierto? Sí. El sacerdocio y todo lo demás, vio la justicia social, no hablemos de lo que fue Jesús, la religión, y la fe. Bueno, pero justamente no es que el Papa es peronista, es el peronismo que abreva en el humanismo y en la doctrina social de la Iglesia, y Perón crea la doctrina justicialista. No hombremos más, no busquemos más vuelta en ese sentido. Bueno. Y es verdad. Últimamente nos estamos hablando del tema de la unidad y la diversidad. Si usted quiere unidad sin diversidad, eso imposible. Indudablemente le lleva al autoritarismo. Si usted quiere diversidad sin unidad, le va a llevar al caos. Entonces la única salida es la unidad en la diversidad, pero dentro de los valores históricos inconmovibles que evidentemente hacen base en la doctrina social de la Iglesia y en la doctrina nuestra desde el punto de vista político, que es la doctrina justicialista. Dice, permítame recordarlo a Marcelo Gullo, bueno, que uno tiene tanta admiración por el trabajo de este extraordinario pensador. Él dice que nosotros venimos de una fe fundante y no podemos alejarnos de ahí. Claro. ¿Cómo nos vamos a alejar de ahí? Y decía hace también, y yo lo publiqué hace unos días, el padre Mujica, mire usted, ¿no? Esto usted lo debe saber mejor que yo, pero para recordarlo para la audiencia y para quienes van a ver este video. Cuando el padre Mujica dice, entiendo perfectamente que un cristiano no sea peronista, y yo lo entiendo. Lo que yo no entiendo es que sea gorila. Claro, exactamente. Y entonces el 17 de octubre... es un dar vuelta a la hoja en la historia argentina, sin lugar a dudas. Claro. Que pensábamos que podía ser definitivo y que lamentablemente, bueno, como reza algún escrito en los murales de nuestra ciudad, de los días más felices de la Argentina, sí, siempre fueron los días peronistas. Exactamente. Esto es real. Pero lamentablemente no vamos a profundizar ahora en este momento. La Revolución Libertadora fue una revolución revanchista, sin lugar a dudas. Pero ahí se inicia en el mismo momento que triunfa la Revolución Libertadora, lo que se dio en llamar la resistencia peronista. Ahora viene mi pregunta, doctor, porque bueno, algunos datos nos tenía. Usted también fue víctima de esa persecución, ¿no es cierto? Bueno, sí, también nos tocó. ¿Por qué? Porque, claro, yo estaba, mi primer voto fue un voto en blanco. Ajá. Porque en 1956, primero, cuando depone a Lonardi, el 11 de noviembre Aramburu, ¿no es cierto?, asume y habla al país a fin de año, y habla de la desperonización del país. Y es cuando después sacan el decreto 61, no sé cuánto era, donde le prohibía terminantemente no solamente escuchar la marcha, cantar, sí, tener el afiche, tener el escudito de Perón, etcétera, etcétera. Cosa que no solamente no le sirvió de nada, sino al contrario, claro, galvanizó la resistencia peronista en ese sentido. Yo en el año 56 fui a estudiar a Córdoba y me acuerdo que ustedes, los santafesinos, ¿se acuerdan que Aramburu derogó la Constitución del 49, llamó a elecciones para la nueva Constitución, que los representantes, los diputados constituyentes vinieron a la ciudad de Santa Fe, como fue ya en 1953, ¿no es cierto?, con Urquiza. Bueno, y que terminó mal, porque empezó y terminó, se aprobó un solo artículo, el 14 bis. En esa oportunidad, ¿cómo votamos nosotros los peronistas, los justicialistas? Estábamos proscritos, votamos en blanco, sin lugar a duda.
Así inauguré yo mi vida cívica, fíjese usted. Y, lógicamente, ese andar, lo que se dio en llamar la resistencia peronista, giró alrededor de qué fundamentalmente. El Perón vuelve. El movimiento obrero. Y el Perón vuelve, Perón, ¿no? Muchos años después, cuando tuvo ese intercambio de opinión con la juventud maravillosa, le dijo, pero no me pueden venir a hablar del movimiento obrero, que era columna vertebral del peronismo. Exactamente. Que son los trabajadores. Sí. En un país donde nosotros no discutimos el tema de las clases sociales, que tenemos dos clases de hombres, los que trabajan y los que no. Claro, mire qué síntesis, Perón, cómo le evita al pueblo esa lucha nefasta que fue llevada para la lucha de casas, el enfrentamiento de gente, y el otro el individualismo salvaje, digo, qué esa vía extraordinaria que hace Perón, ¿no? Exactamente, y fíjese que hay un sociólogo, un filósofo, pensador ruso. Bueno, el de Putin. Que ahora dice, bueno, fracasó el liberalismo, fracasó el marxismo, ni hablemos del fascismo, nazifascismo. Lo que tenemos en la comunidad organizada es el cuarto sistema político, que es el que creó el general Perón en la Argentina, que es el asesor de Putin, fíjese usted. Exactamente, siempre lo decimos, ¿no? Acá hace un tiempo largo ya el coronel Pisolito, también un militar del campo nacional, él permanentemente participa del programa, él lo decía hace tiempo, que Putin, su pensamiento, su filósofo, su hombre de confianza ahí, le acercaba a Perón, hablaba de Perón, un hombre que escribía sobre Perón, digo, este Perón trascendente, ¿no? Mire, hablaba usted, el Papa, Putin, toda esta gente que hoy ya están tomando a Perón. Claro, y entonces es un hecho, hablar del 17 de octubre, de la recuperación, que es gracias a la movilización. Ojo, la movilización del pueblo de alguna manera fue espontánea, porque vamos a contar la verdad. La dirigencia gremial de aquella época, estamos hablando del año 45, o era marxista, comunista, o era anarquista, o era socialista. Y la huelga general la decretan después, para el día 18. Mire. El pueblo se adelanta, ¿no es cierto? Sale por las suyas a la calle a rescatar ¿a quién? ¿A Perón? Sí, a Perón en su figura, a rescatar sus derechos que le había dado el coronel Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión. Y entonces fue lo que a algunos le llamó el aluvión zoológico, ¿no es cierto? Sí, porque Jaurés dijo, estábamos en la esquina de Mayo y no sé qué, creo que Cor y Perú, y vimos pasar la gente y le dije a uno de mis amigos, agarrá la bandera y entrado también. Y mire usted, ¿no? Digo, doctor, ¿y cómo refleja una reflexión suya como aquello que uno escucha tanto, donde usted nombraba algunos grupos anarquistas, bueno, de distintas tendencias? Cuando la llegada de Perón, muchos de ellos dicen, ¿cómo vamos a combatir a este hombre si este hombre está haciendo todo por lo que nosotros luchamos toda la vida? Y hay muchos de ellos se incorporan, por ejemplo, ¿no? Nos echan en cara, sobre todo los amigos del socialismo, que ya Palacios, que fue el primer diputado socialista de Latinoamérica, de la Boca, es verdad, desde la Boca y demás, una serie de propuestas, algunas leyes que llegaron y que nadie la cumplía, esa es la pura verdad. Sí, dormían. Entonces, digamos las cosas como son. Y Perón se nutrió, porque si usted se analiza el primer gabinete de Perón, inclusive nos sirve a la actualidad. Usted tenía un Bramulia y un Borlengui que venían de la izquierda. Del socialismo, eran socialistas. Bueno, y entonces, por el otro lado, Remorino le llamó la atención, general, ¿cómo tiene la gente de izquierda? Y tengo la de gente de izquierda porque vos sos de derecha, le dijo. Como Ivanišević, por ejemplo. Qué brillante ese otro Ivanišević, ¿no? Claro, colega suyo, médico, ¿no? Pero Oscar.
dijo una frase que a mí, que en este momento tiene un valor, López, tanto a nivel nacional, provincial, me refiero a provincial de todas las provincias, ¿no es cierto? Sí. También la nuestra. El funcionario, el presidente, el gobernador, la tarea más difícil que tiene es saber elegir sus colaboradores. Ah, claro. Esa frase a mí me quedó grabada siempre. Sí. Y hay un hecho muy importante, porque algunos hablan de gestionar y gestionar. Gestionar es administrar. ¿Me permite, doctor? Estar escuchando a la Mirta Legrand. Me permite, doctor, yo quiero decir algo. Usted dice esto. Fíjese lo que es elegir a sus colaboradores, ¿no? Cuando volvió la democracia, el gobernador José María Bernet, el próximo gobernador salió de su gabinete. Bueno. Mire usted lo que elegir los colaboradores. De ese gabinete sale el futuro gobernador. Bueno, pero ¿qué le quiero decir? Son dos cosas diferentes. Un presidente, un gobernador, no puede estar en la cosa chica. Ah, no, claro. Tiene que estar en la conducción política, claro, no en la administración. Para eso están los ministros y los subsecretarios, los directores provinciales. Qué interesante lo que usted dice, doctor. ¿No es cierto? Muy Entonces, bien, yo que soy médico, le digo, ¿no es cierto?, lo siguiente. Me hace acordar desde el punto de vista médico, el cuerpo y el alma. Un cuerpo sin alma no existe. Ah, no, claro. Un gobierno, ¿no es cierto?, que no tiene política, que solamente tiene administración o gestión, tampoco tiene un rumbo claro en ese sentido. Y la gente lo percibe, el pueblo lo percibe. Claro. Hoy vivimos precisamente. Tiene que ver con la calidad de los hombres. Y con más razón en una época de una profundísima crisis que nos dejó el gobierno anterior, porque mire, estaba escuchándolo a Macri. Sí, vamos a hablar de los números. Evidentemente, en el último gobierno de Cristina hubo un amesetamiento de la economía. Claro. Es verdad, no crecimos como debíamos haber crecido, pero con él, como dirían los chicos, todo a triqui, por favor. Sí, claro, nos dejó un regalo, un presente chino que ni en 2 generaciones lo podemos levantar. Y no fue por una cuestión fortuita de la economía que pasó, pero sino fue direccionado, fue intencional. A eso nos suma la pandemia. Usted ve la desesperación de los líderes europeos inyectando cientos de miles de millones de euros. No hablemos de Estados Unidos, porque tienen la economía también por el suelo. Sí. Y a nosotros nos cuesta mucho, porque además de tener que levantar todo esto, tenemos que pagar las deudas. Deuda que canallescamente, ¿no? Entonces, quería llegar a esto. A ver. Estamos viviendo una profunda crisis. Y hay también una diferenciación muy clara. Cuando usted le toca estar en un periodo de calma, donde puede pensar, donde puede optar, donde puede analizar con tranquilidad, los colaboradores todos brillan y está bien. Cuando viene la tormenta, cuando viene la crisis, no todos son iguales. No es que sean malos, sino que no todos son pilotos de tormenta. Claro. ¿No es cierto? Y ahí viene la diferenciación. Y ahí es donde está la mano del presidente y el gobernador, que tiene que tener la suficiente entereza, grandeza de llamar al colaborador, amigo a lo mejor, compañero, y decirle, bueno, mira, vamos a hacer una cosa, por un tiempo vamos a dar un paso al costado. Yo necesito en este momento otro tipo de gente que me esté acompañando. Claro. Y no todos son capaces de dar ese paso, o lo dan mal en otros aspectos. Yo he tenido una época relativamente tranquila como ministro, porque teníamos un gobernador como el Tati Bernet, que era un paraguas sin lugar a duda,
¿no es cierto? Sí. Donde nos permitía desarrollar a los ministros nuestra actividad en ese sentido. Y cuando gobernador no me tocó bailar bastante la más fea. Imagínese, la crisis se llevó puesto un presidente de la nación. Cuando llegó Menem, hasta que llegó Cavallo, otro año y pico, a los tumbos también con otras hiperinflaciones y otros problemas de orden interno y externo. Bueno, fueron épocas muy difíciles y por suerte pudimos entregar como corresponde al nuevo gobernador que eligió el pueblo santafesino. Entonces, son todas experiencias que a través de los años el hombre que está en la política, que está más allá del hobby, que tiene que tener vocación de servicio, no servirse de la política para las cuestiones personales, tiene mucho valor. Y la experiencia ayuda, ¿no es cierto?, a los más jóvenes, si saben utilizarla, de la gente mayor, de los que llamamos históricos. Cuando llamamos a la historia, no estamos llamando a la cuestión personal. La gente mayor no está pidiendo cargo ni puesto. No, lo escuchemos. La gente mayor a la que se puede uno abocar es por la experiencia, porque no lo decimos nosotros. Y de buenas gestiones, doctor, permítame, y de muy buenas gestiones, porque Santa Fe siempre desde el 83, usted decía Bernet, su gestión, lo que venía a decir, siempre una provincia muy bien gestionada, ¿eh? Pero escúcheme, el tema de la historia, porque hablan de los históricos. No es de los históricos, es de la historia. Claro. En esa historia están los históricos, lógicamente, claro. Pero este es un tema de la época de los romanos. La historia es maestra de la vida, decía Cicerón. Y en ese sentido es testigo de los tiempos. Y Ortega y Gasset decía algo más: la historia siempre vuelve si no se le da el lugar que le corresponde. Y los pueblos siempre vencen, ¿no? Como decía su santidad San Juan Pablo II, ¿no? Entonces, en esta víspera del 17 de octubre, ¿no es cierto? A ver, donde indudablemente estamos pasando por momentos sumamente difíciles, pero que yo tengo fe que podemos salir adelante. Tenemos que también entender definitivamente los argentinos de que tenemos que cambiar un perfil cultural que se ha profundizado últimamente, que es el de la confrontación, el del insulto, el del odio, porque esto no nos lleva absolutamente a nada. Si no somos capaces de sentarnos a una mesa a conversar como corresponde, como buenos hermanos, salvando las distancias y aceptando las reglas del juego que impone la democracia, y en una república donde funcionen las instituciones como corresponde. No puede ser que lo que yo hice está bien y lo mismo que hace el otro está mal, o que las minorías pretendan marcarle la cancha a las mayorías. Bueno, para ahí ya hace falta la política de Estado, pero me gustaría, y permítame que le haga la última reflexión suya. Para esto, me parece que hay que alejarse un poco del ideologismo que reina por ahí, y el peronismo con su doctrina, seguir adelante y tratar de transmitirla a todo el pueblo. Mire, volver a la doctrina, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, López. Yo soy insisto mucho en el pensamiento del general Perón, lo he estudiado y lo sigo haciendo. Se nota. Recordándolo permanentemente. Él no habla bien de las ideologías. No. Las ideologías nos llevan a una confrontación muchas veces que no es la que nos sirva para avanzar desde el punto de vista humano. Fíjese, estamos viviendo en el siglo XXI. Los mayores, yo soy uno de ellos, soy un infiltrado en el siglo XXI, porque mi siglo fue el XX. Y me tengo que ayornar desde el punto de vista de la revolución tecnológica. Sí, claro. ¿No es cierto? De la inteligencia artificial, del homo no sapiens, el homo digitalis, que es diferente. Claro. ¿No es cierto?
Entonces, todo esto nos permite ver cómo en algunos aspectos la humanidad sigue avanzando, pero en el ámbito, desde el punto de vista justamente político y del pensamiento de la humanidad, mire, la última gran revolución, escúcheme bien, fue la Revolución Francesa, donde los súbditos dejaron de serlo en las monarquías para convertirse en ciudadanos. Por eso muchos países, yo que estuve, por ejemplo, de embajador en Centroamérica, claro, hablan no del primer magistrado, hablan del primer ciudadano. Claro. Para hablar del presidente de la nación. Eso viene de 1789, de la Revolución Francesa, igualdad, fraternidad, y demás. Entonces, en ese sentido, lo que nos está ocurriendo, no estamos avanzando como corresponde al lado de la superación en el plano tecnológico, en el plano que tiene que ver justamente con esos avances que son realmente fantásticos en este aspecto. Ya queremos salir a colonizar no solamente la Luna, Marte y demás, y después estamos en la Tierra, que la estamos destruyendo. Doctor, mire, es tan interesante lo que dice. Usted no espero que nos permita un día de esto que hable un poco más de la doctrina desde su conocimiento, dejando ya una vez que pase este 17 de octubre, porque es muy interesante transmitir estos valores del peronismo que están en su doctrina. Así que sumamente agradecido por su participación y bueno, espero... ¿Sabe lo que pasa, sí, López? Sí. Claro, yo le conté que tenía 7 años cuando el 17 de octubre. Sí. Yo a los 15 años era dirigente de la UES, después fui dirigente de la CGU, sí, después de la JP, después del Partido Justicialista. Estuve 4 años preso por el plan Coninte. Sí, lo sabía eso, por eso cuando le pregunté cuando estuvo, bueno, como decían los muchachos como consecuencia de la época de la resistencia peronista. Y en Santa Fe, el movimiento, los compañeros, el partido, el pueblo de Santa Fe me premió con creces, fui subsecretario de Salud Pública con Silvestre Begni, con el Tati fui ministro, fui gobernador, sí, Menem me nombró embajador. Bueno, basta, ya es suficiente, tengo toda una vida en la cual justamente hemos hecho del peronismo, sí, un compromiso de vida. Yo recuerdo, y ahora ya permítame que diga esto último, y fue ministro nacional de lo que me parece que fue una oportunidad maravillosa que tuvo el país, pero por los grupos de poder, realmente un gobierno que se frustró cuando usted fue ministro de salud de ese breve gobierno de Rodríguez, sí, que para mí hubiese sido historia también sí, pero ese ¿cierto? Hubiese sido de haber podido transitar el camino republicano. Ese gobierno debería haber sido extraordinario si no pasó lo que pasó por la figura. Bueno, el propio Bernet también estaba ahí en ese gabinete. Así que, doctor, le agradezco mucho, un abrazo grande para su familia también y bueno, quedamos en contacto. Bueno, López, un abrazo. Muchas gracias, doctor.